se asocia a varias patologías, hay un estado de hiperfibrinolisis y puede el paciente generar eventos trombóticos. Cuando hay una disrupción de este balance es cuando vamos a generar este problema. Es decir, normalmente ocurre esto, hay un flujo normal, no tenemos trastornos, el problema es cuando hay alteraciones en este flujo sanguíneo por diferentes factores que vamos a ver a continuación. Entonces, ¿por qué es importante identificar el problema trombótico? Porque la trombosis es finalmente, como está aquí, la oclusión de un vaso sanguíneo. Es muy importante, por supuesto, un individuo se puede morir del evento agudo de un fenómeno trombótico, por supuesto. Depende si es en terreno arterial o venoso, podemos tener una trombosis arterial o venosa. Pero lo más interesante e importante, bueno, ¿qué es lo que hace? Que un individuo tenga una trombosis, a eso le llamamos un estado de trombofilia, hipercoagulabilidad, protrombótico, es decir, la serie de factores que en un momento determinado confluyen para que un individuo finalmente desencadene con un evento trombótico. Es decir, la trombosis, como lo definía Rosendahl, es una enfermedad multigénica, donde influyen muchos factores primarios, secundarios o ambos dos, y en un momento determinado se suman y es la suma de factores de riesgo lo que precipita un evento trombótico. Yo tengo que estudiar lo que hace que un individuo tenga un evento, 2 eventos, 3, y hay individuos que pueden tener hasta más de 10 eventos trombóticos, raros, pero los llegamos a ver en este sentido. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Se rompió este equilibrio y hay un exceso de trombina, puede ser por exceso de factores, pero fundamentalmente por diferentes factores que llegan a preponderar y tenemos la manifestación de un cuadro trombótico. Aquí vemos ya entonces hay un desequilibrio, ya no es este equilibrio, puede ser por disminución de inhibidores, anticoagulantes naturales o por exceso de proteínas reguladoras antitrombóticas, como podría ser el caso específico del PAI-1. ¿Cuál es el problema de la trombosis? Bueno, una elevada mortalidad y por supuesto también una elevada morbilidad. Son algunos datos estadísticos publicados desde hace años en trombosis coronarias en Estados Unidos. De trombosis coronaria, 1,5 millones por año lo sufren y la mitad se muere, ¿no? Y de trombosis cerebral, 1,5 millones, pero se mueren más de trombosis cerebral, la mortalidad es mayor y vean el número de trombosis. Evidentemente el impacto que tiene es esto. Ya las últimas cifras que empiezan a informar en Estados Unidos, va a la baja la tendencia trombótica, porque debido a la serie de medidas que llevan implementando desde hace varios años para lograr controlar ese problema que genera pues evidentemente un alto costo desde el punto de vista de economía en la salud. Entonces, tenemos una serie de problemas. En México, pues no tenemos estadísticas oficiales, ahorita vamos a dar un vistazo en eso. El número de casos que tenemos de enfermedad trombólica venosa lo tenemos que sacar en estimaciones, 1 a 2 casos por 1,000 habitantes. Y el problema es que a veces solamente un caso, una tercera parte o incluso menos de los casos se llegan a identificar. ¿Qué sucede en México? Los casos que tenemos de trombosis fundamentalmente son trombosis arteriales, isquemias y trombosis cerebrovasculares, es decir, segunda y cuarta causa de mortalidad de acuerdo al INEGI. La primera causa son diabetes y si juntamos estas dos causas estaríamos hablando que los problemas trombóticos arteriales constituyen una de las primeras 2 causas de muerte en el país. El problema que tenemos en relación a trombosis venosa, no tenemos cifras estadísticas, dado el problema que tenemos que en el CIE-10 no viene como tal ubicado y esto dificulta establecer el diagnóstico para estos casos. Entonces, aquí veríamos la suma de todos esos factores, estaríamos hablando mortalidad aproximadamente 80,000 casos en México por año, de acuerdo a lo que estima el INEGI, por supuesto que hablaríamos que es una de las principales causas que tendríamos. Por otro lado, tendríamos que hacer un cálculo de morbilidad, cuántos casos hay de trombosis arteriales, considerando la estimación de cuántos se mueren en Estados Unidos, que es el 50% de trombosis coronarias, cuántos cerebrales, por supuesto. Esto no necesariamente significa que sea la realidad, son estimaciones, tendríamos 142,000 casos por año, que no necesariamente todos llegan a fallecer. Y en el caso de trombosis venosa profunda no tenemos estadísticas, tenemos que sacar estimaciones de cuál sería el número de casos. Haciendo un cálculo aproximadamente serían 300,000 casos
de morbilidad porque no tenemos datos estadísticos acerca de la mortalidad. Si sumamos el número de casos de trombosis en México, estaríamos hablando aproximadamente 440,000 casos. Existe un subdiagnóstico muy importante acerca de este problema que se enfrenta constantemente en México. El otro problema es el tratamiento. ¿Cuánto se trata? Pues realmente hay guías, por supuesto, y hay estudios, ya hay metaanálisis de cuánto tiempo se tienen que tratar. El problema es que muy pocos pacientes reciben el tratamiento adecuado y correcto. La mayoría, un pequeño porcentaje de los pacientes son tratados en el país. Aproximadamente, algunos datos que han sacado en encuestas, aproximadamente entre el 15 y 20% reciben el tratamiento adecuado. Por otro lado, si vemos la trea de Birkhoff y el paradigma de Birkhoff en cuanto a la etiopatogenia, sabemos que hay factores inherentes al vaso sanguíneo, cualquier daño en la pared vascular, la alteración en el componente de la sangre, como puede ser la hiperviscosidad, eritrocitosis, trombocitosis o incluso defectos en las proteínas anticoagulantes, la éstasis venosa. Aunque Birkhoff lo desarrolló fundamentalmente este paradigma actualmente, para trombosis venosa, aplica también para trastornos arteriales. Entonces, ¿qué significa con lo que estamos diciendo? Es decir, nosotros vamos a desarrollar en un momento dado un evento trombótico debido a la exposición de un factor de riesgo. Puedo tener un trastorno hereditario, es decir, ya de por sí estoy expuesto. Y la suma de factores de riesgo va a hacer que en un momento determinado ese individuo finalmente desencadene un evento trombótico, y de esto va a depender el riesgo relativo que vaya a tener el individuo. Así que, ¿de qué va a depender? Del grado de exposición a un factor. Esto es muy importante y se ha redimensionado nuevamente. No es lo mismo tener una trombosis por una cirugía, y no es cosa menor, por supuesto, pero sabemos que es un evento agudo, ocasionado a cirugía, ocasionado a un evento, le llamamos trombosis provocada, tenemos un factor conocido. El de mayor riesgo y que ahora se está retomando en las guías para evitar retrombosis o recurrencias, factores no provocados, espontáneos, porque no sabemos qué es lo que está ocasionando. A lo mejor hay un factor hereditario persistente que está haciendo que ese individuo en un momento dado pueda tener un evento trombótico. Esto tiene que ver porque algunos están considerando como un factor para terapia de mayor duración y, por supuesto, influyendo sobre el riesgo de retrombosis. Entonces, muy importante que la suma de factores pues va a incrementar el riesgo a sufrir un evento trombótico. Es la suma de factores, no es un solo factor, es muy raro que haya un solo factor preponderante. Se presentan, por supuesto, no es lo común. Aquí vemos la prevalencia que tendríamos, por ejemplo, pacientes médicos no quirúrgicos que están hospitalizados, el porcentaje, y varía en cada serie cómo se va presentado. Por ejemplo, sabemos que cirugías articulares son particularmente trombogénicas y actualmente sería impensable que estos pacientes entraran a cirugía sin la debida preparación con alguna de las medidas antitrombóticas preventivas primarias conocidas, el trauma, la cirugía de médula espinal. Entonces vemos ahí algunos de los porcentajes. Entonces es muy importante identificarlo porque en estos casos tendríamos que establecer el rubro de profilaxis primaria. Algo muy importante que tenemos que considerar, y esto no es tampoco nada nuevo, lo han estudiado particularmente el grupo italiano, la relación que guarda Prandoni, Agnelli, el mismo Simioni, que estuvo recientemente en México, la relación que existe entre factores de riesgo que producen una trombosis venosa muchas veces son mismos factores que influyen para que un individuo tenga una trombosis arterial, porque antes decíamos, no, el que tiene trombosis arterial tiene factores muy específicos, el que tiene trombosis venosa no. Ahora se ha identificado que el que tiene trombosis venosa puede tener una trombosis arterial, digo, factores de riesgo, y viceversa, algunos factores, diabetes, obesidad, trastornos de las plaquetas, y, por supuesto, algunos de los factores que influyen en trombosis venosa, simplemente pongo algunos ejemplos, pueden hacer que un individuo en un momento determinado también pueda desencadenar una trombosis arteriales. Entonces, hay factores de riesgo comunes que ellos atribuyen, tanto los trastornos arteriales y venosos. He sacado uno de los artículos originales que ellos han venido publicando el grupo italiano. Entonces, tenemos una serie de factores trombogénicos que pueden precipitar como defectos hereditarios, sean la mutación del factor 5 Leiden, el SAF, que altera por la unión a fosfolípidos neutros, la unión del factor 5 puede producir el fenómeno de resistencia a la proteína C adquirida, más el factor 5 Leiden que produce la forma hereditaria, mutaciones en la 20.202 van a generar un exceso de trombina.